son ensayos, a mí me pareció muy interesante porque se está hablando sobre el tema del ayuno, se está hablando sobre este elemento sintetizado que tiene sintetizado por la microbiota y que está unido al eje intestino-cerebro y que de repente podría tener algunos vistos de solución frente a temas de apetito desde el punto de vista médico. Este no es un artículo de nutrición, es un artículo médico, porque habla de vagotomías, se habla de, mediante este procedimiento médico, poder controlar el tema del apetito. Y sabemos que eso es bien importante que se realice, porque hay ciertas situaciones en las que, por más que nosotros hagamos cosas, si el paciente no obedece porque tiene hambre, entonces no va a haber resultados positivos. Entonces la ciencia médica tiene que hacer algo frente a esto. Y es una buena alternativa. Esto estaba el año pasado, me parece, un poquito más. Entonces es interesante y por eso es que va a venir de ahí una pregunta para el examen. ¿Ya? Entonces repáselo, léelo, está en inglés, pero como dice que todo viene en inglés. O por lo menos descárguense algún traductor. No usen Google Traductor, es un asco el Google Traductor. Pero hay traductores mejores, donde le pones la PDF y todo te puede resultar mejor. Ya sea, herramientas tenemos, ahora tenemos todo. Pregúntale a la guía, no le preguntas al ChatGPT, también está resultando más poco que más. Creo que le está lo importante de las figuritas biblis que a temas científicos. Si quieres una buena guía, a mí me está resultando muy buena porque te está dando fuentes que son realmente confiables, es DeepSeek. Así que por ahí puedes ir buscando con el DeepSeek la ballenita. Está en las profundidades. Ya. Está ahí en chino, no sé qué es eso, pero es fácil, es amigable, está ahí. Por ahí también puedes ir buscando algunas cositas que te va a poder ayudar para temas de examen. ¿Ya? ¿Qué más tengo para informar? Ya. Lo de los puntos extras no fue una chance, no fue algo así. De verdad es un chance de que puedas subir tus notas, porque en el examen que vamos a tomar van a ser 40 preguntas, ¿ya? Y el grado de complejidad sí va a ser un poquito mayor que en los primeros exámenes. Por eso están las chances de que mientras más puntos acumules sería mejor para que es un buen examen. ¿Ya? ¿Te acuerdas que uno de los temas era ver el tema de toda esa generación de la insulina? Ya, eso no está, pero la ayuda que te doy sí es en el otro paquete de diapositivas que hoy día no lo vamos a revisar. La última diapo habla un poquito sobre el tema del receptor de la insulina. Y ahí está toda la cascada está como una gráfica, está la cascada de situaciones que ocurren cuando el receptor de insulina funciona. Entonces por ahí eso también te puede servir para el examen, porque esas cositas sí es importante que tú manejes. El tema de hambre y saciedad no lo vamos a desarrollar como tal, está visto de manera superficial, porque tú vas a llevar el endocrino, vas a llevarlo eso más a fondo, mucho más a fondo. Entonces, como yo te dije al principio, si yo me pongo a poner a fondo todos los temas, no avanzaríamos mucho. Sin embargo, sí tengo que tocar de manera superficial algunas cosas. Y por eso vamos a hablar hoy día más sobre estrés oxidativo que de hambre y saciedad. ¿Ya? Entonces, este va a ser el tema que vamos a desarrollar ahora y esperamos pues, que te sirva un poquito para ver el tema del origen de las enfermedades. Porque todo parte de acá. Todo parte de acá. Estrés oxidativo celular. ¿Qué crees que pasa primero? ¿Un estrés oxidativo celular o sistémico? En un orden de eventos, ¿qué es lo que va a pasar primero? Celular. El sistémico viene después. Y cuando está ocurriendo el estrés oxidativo celular, hay síntomas, hay signos inmediatos. No hay, y eso es lo peligroso. Como no hay, y eso está ocurriendo todo el tiempo, entonces no se le hace mucho caso. Y cuando esto ya se volvió sistémico, es cuando recién le ponemos el ojo. ¿Por qué? Porque se ve. Estamos en un país donde la cultura preventiva no existe.
personas siempre acuden por ayuda cuando hay problemas. Y muchas veces cuando el problema es insostenible, ahí ya poco nada se puede hacer. Entonces sí es importante comprender este tema de hoy, que va relacionado con el origen. Ahora, origen de las enfermedades no solamente son biológicos, también tenemos todo un contexto alrededor del paciente que colabora para el origen de ciertas patologías, de la mayoría diría yo. Entonces hay algo que la OMS le está poniendo mucho ojo, y no es que sea descubierto recién, eso siempre existió, sino que la OMS le pone mucho ojo y le está poniendo un sello ahora actualmente, porque es también insostenible la carga de patologías que tiene toda la humanidad entera. Y se va a hablar y vas a buscar sobre determinantes sociales de la salud. ¿Sí? Esto es algo que se está buscando, y que no te llame la atención de que de repente se hable a través de webinars, conferencias, si es que no cambian tu malla y te la ponen como curso porque SUNEDU ya lo está evaluando, San Marcos ya está en ese cambio, para ponerlo incluso como un curso, parte de la malla curricular, que sean determinantes sociales de la salud. Entonces esto es, no sí, porque vivimos en una sociedad, ok, estás de manera teórica aprendiendo todo esto, pero en la práctica te vas a enfrentar con esto, y es probable que en la práctica no sepas qué hacer. ¿Sí? Porque nuevamente estamos aquí en una burbuja, aquí tienes todo, y si no lo tienes te lo solucionan. Ojo que no mencioné lo solucionas, sino te lo solucionan, porque así andamos. Pero cuando tú tengas que salir, y de hecho vas a salir, porque si hay algo que se caracteriza a la UPERUF en cualquier escuela de medicina es ser misionero. O sea, la labor va por ahí, porque el servicio se orienta a eso. Y cuando tú vayas como misionero a cualquier lugar donde hay necesidad y donde tengas que prestar tus servicios, vas a encontrar esos determinantes sociales que van a mediar, van a alterar la salud de las personas. La pregunta es, ¿estás preparado para eso? ¿Quién diría que sí está preparado para eso? En todo caso, tu preparación consistiría en solamente llenar tu cerebro de conocimientos, de ser un médico experto. ¿Esa sería tu única preparación? Tu preparación también tendría que ser mental y hasta emocional. Para eso tendrías que conocer qué hay alrededor tuyo. Entonces, una sugerencia que yo te doy es que desde ahora que estás estudiando, que estés en tus primeros ciclos, tengas contacto con gente. ¿No? Pero si yo estoy todo el tiempo en contacto, yo socializo, tengo mis amigos. No, sal de tu círculo. Estate en contacto con otra gente. Y algo que ustedes tienen como una ventaja, diría yo, es que cada sábado tú podrías hacer eso fuera de tu círculo y fuera de tu comodidad. Cuando yo estudiaba acá, a nosotros se nos daban esos retos. Y nos decían, este sábado toca salir. Y hubo una oportunidad en la que con una compañera nos mandaron a las alturas de Santa Eulalia, un lugar que se llamaba Lanca. Y había que pasarles todo el sábado en una iglesia pequeñita en Lanca. Y había que salir de aquí viernes. Y no nos dijeron cómo llegar. Tampoco nos dijeron con qué cuadro nos íbamos a encontrar. Mi compañera y yo estábamos solas. ¿Y por qué nos mandaron a ese sitio? Porque era lo mejor que podíamos encontrar. Porque el resto les había tocado viajar al interior del país. Y como nosotras no pudimos viajar, entonces te toca hacer algo cerquita, no, ándate a Lanca. Entonces por ahí nos dijeron, mira, ¿sabes qué? Los teólogos son los que más salen. A ellos los mandan a todos lados. Y de repente hay alguien que le toque irse los sábados por allá. Acompáñense con ellos. Entonces, como yo siempre he sido un hongo, no he sido una persona de tantas habilidades sociales, pero me veía así. Entonces ella fue la que hizo todos los contactos y nos dijo, ya Gaby, viernes a las 3 de la tarde nos esperan en Puerto para irnos a Lanca. Hay que llevar algo de abrigo, porque allá nos van a dar todo. Nos van a dar todo. Qué chévere.
llegamos a las alturas, curvas, ante Eulalia, pasar las bambusinas, pasar todo eso y no había cuándo llegar. La cosa es que cuando nos dijeron, van a llegar allá a las 6 de la tarde a Pro y van a poder recibir el sábado con la gente de allá. Era las 7 de la noche y no llegábamos. Nos perdimos. Y eso que estábamos con el teólogo y le tocaba estar a él. Entonces, pero lo bueno es que llegamos. ¿Qué recibí el sábado? La gente está en su casa ya, porque en los lugares fuera de la ciudad, la gente como el pollo, no se va a dormir tempranito. Ya no se quedan tan tarde. Y nos dijeron, como nos iban a dar todo, sí, aquí está, les van a dar el hospedaje. Dormimos en un almacén lleno de manzanas, porque ya cosechan, eran comunidades campesinas. Vas a dormir en un lugar lleno de manzanas, pero acá hay un colchoncito, hay cosita, mira, hay pajita. Realmente habíamos llevado casaca. Y mi amiga había llevado una falda, porque decía, pues, sábado, ¿no? Se pasó la falda. Y llevó su falda. Yo le dije, no. Yo aquí a las justas te tolero una falda, fuera. No llevé mi falda, ella sí. Yo estaba en ventaja con ella. Porque el otro día, mientras ella estaba con su falda, estaba en buzo. Y fue más fácil estar en un lugar que era campo. Un lugar bonito, a cielo azul, precioso. Pero yo desperté al otro día con ronchas en la piel. Había pulgas. Había pulgas. No eran zancudos. Yo hubiera querido que sean zancudos. No eran zancudos. No eran mosquitos. Eran pulgas. Y las pulgas, tú sabes que si por ese sitio hay ratas, te transmiten zoonoses. Por eso preferiría yo a los mosquitos. Entonces cuando estábamos ahí a repelente, ¿ya para repelente para qué? ¿Ya para qué? Ya la pulga me había picado ya. Y todo el día estuvimos mal. Pero lo bueno es que esas personas en medio de su pobreza, en medio de sus situaciones precarias en las que vivían, estuvimos bien. Gallinas caminando en medio del sermón que estaba dando el flor. Por ahí pasaba la gallina. No la habían encerrado, se escapó, no lo sé. Pero tú sabes que cuando las aves caminan, van dejando también caca. ¿Cierto? Entonces ese lugar se volvió un poquito feo. Una realidad que yo conocía, no la conocía. Eso es un determinante social. ¿Ese ambiente podría generar patologías en esas personas? Por supuesto, había pulgas. Yo llegué mal acá, de frente al centro médico. En ese tiempo no teníamos el centro médico Urjo. Era ahí debajo de idiomas, terminando el parquecito. Era una salita donde estaba un médico que le decíamos el doctor Chapatín porque era igualito. Era igualito, era un señor viejito, narciso, lento. Era un abuelito chévere. Él era el médico, el único médico. Y no tenía enfermera asistente, ¿no? Así que si él no estaba, piña, en el centro médico cerrado. Así vivíamos antes acá. Pero me pudo atender, cremita aquí, un antihistamínico, por el tema que me la pasé raspando todo el fin de semana. Pica, las picaduras pican. Comezón, uff. Entonces yo digo, si eso me pasó a mí, y estuvimos solo un fin de semana, y luego tuvimos que hacer misión, porque ¿para qué nos mandaron allá? Para que el sábado de tarde recién estemos dando una charla de nutrición, de prevención, de higiene. Y a la semana siguiente iban a ir enfermeros, estudiantes de enfermería, no existía medicina en esos tiempos. Pero entonces ya, pues lo que nos pasó a nosotros tuvimos que advertir. ¿Sabes qué? Llévate repelente, llévate antihistamínico, llévate aquí, llévate allá, porque la vas a pasar mal. Pero eso no impidió que sigamos avanzando. Eso es lo que te va a pasar. Cuando tú vas en misión, no sabes tú qué te vas a encontrar. La pregunta es, ¿estás preparado? No lo sabemos. Es momento de. Por eso la OMS lanzaba esto de tener muy en cuenta los determinantes sociales de la salud. Porque son elementos que están en tu entorno y que no son biológicos y que van a mellar en la salud de las personas. Entonces, basados en eso, es que tenemos ahora que ver la parte biológica. Y la parte biológica es el interior de una célula.
Por eso te preguntaba, ¿dónde empieza este estrés oxidativo? ¿En la célula o ya es sistémico? Esto empieza en la célula. ¿Alguien tiene plumones? Porque si no, les voy a tener que invitarlos a imaginar. Muy bien, les invitaré a imaginarse entonces, porque no tenemos plumones, no va a ver cómo graficar. Muy bien, entonces acordémonos cómo es una membrana celular. Una membrana celular tiene una capa bilipídica, ¿cierto? Una bicapa lipídica, es como que tienes triglicéridos o fosfolípidos unos y luego tienes de cabeza otros. Todo eso, con su parte polar y no polar, rodea toda una membrana celular. Y esto tiene ácidos grasos, que son las patitas, ¿no? Fosfolípidos, 2 patitas, triglicéridos, 3 patitas. Uno de ellos siempre va a ser un ácido insaturado. ¿Qué significa que es insaturado? Doble enlace. Mínimo va a tener uno, si es que no son 2 o 3. Y cuando nosotros hablamos de ácidos grasos, ¿te acuerdas que decíamos que en cada parte de la cadena donde hay un doble enlace, hay un quiebre? Ese quiebre lo hace vulnerable. En esa parte no hay hidrógeno, porque justamente hay un doble enlace. Y por eso se vuelve vulnerable, y por eso se llama insaturado, porque no hay una carga completa de hidrógenos. Entonces, cuando se vuelve vulnerable, ¿y por qué traigo yo a colación esto? Porque en ese lugar va a haber peligro de electrones desapareados. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un electrón desapareado? Va a buscar con quién aparearse. Y si tienes flotando un radical libre, se atrajo con un imán y encontró su par perfecto, se apareó. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Que si tienes un radical libre, va a secuestrar a ese electrón, se va a aparear, pero el otro luego va a quedar libre también. Y si tienes a lo largo de toda tu membrana celular todo ese sistema, si uno ya se alteró, ¿qué va a pasar con el del costado? Va a seguir alterándose. Entonces cada uno va a empezar a secuestrar electrones al otro y el resultado final va a ser que todo se va a crear un efecto dominó y a esa membrana celular, ¿cómo la vamos a tener? Inestable, la vamos a tener de repente más porosa, vamos a tener problemas en esa membrana celular. O sea, se oxidó. Y si se oxidó, dejamos puerta abierta para otros elementos que entren o que salgan. Así como ocurre eso en una membrana celular, también va a ocurrir en la mitocondria. Aunque en la mitocondria es más complicado, porque la mitocondria tiene 2 capas, 2 membranas, una lisa y la interior que es rugosa. Entonces, pero eso no impide que también ocurra el mismo efecto. ¿Y por qué en una mitocondria ocurriría el mismo efecto? Porque también va a haber radicales libres. Entonces, esos radicales libres lo que van a hacer es tratar de aparearse, secuestrar, seguir secuestrando electrones, y lo mismo va a ocurrir ahí. Ahora, ¿de qué depende que haya mayor o menor grado eso? Tú sabes que nosotros fuimos creados perfectos. Pero no pasó mucho tiempo de esa perfección y ¡zas! Hubo problemas, ya no somos perfectos. Pero como ya no somos perfectos, no quiere decir que estemos condenados a. De todas maneras, maravillosa creación de Dios, tienes elementos que te van a ayudar biológicamente a esa predisposición a la oxidación. Entonces, hay que comer bien, hay que dormir bien, hay que vivir bien.
Si esto lo llevamos al punto de vista metabólico y nutricional, estaríamos relacionando directamente con la generación de calor. Entonces tú sabes que existe, a partir de los elementos que dan calor, ¿qué nutrientes son los que dan calor? ¿O proporcionan energía? ¿Carbohidratos? ¿Quién más? ¿Lípidos? ¿Y quién más? Son solo 3. Proteínas. Porque incluso se aprendieron cuántas calorías da cada gramo de uno de estos 3 elementos. Vitaminas y minerales, ¿son energéticos? ¿Proporcionan calor? No, no generan calorías. Pero sí habíamos dicho que participan indirectamente como cofactores en reacciones bioquímicas metabólicas para poder generar calor. Que si estos no existen, estaríamos en peligro también con el metabolismo energético, y eso lo vimos cuando hablamos de ayuno. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, desde que tú tienes glucólisis, ¿no? Tomando como ejemplo el carbohidrato, tienes glucólisis, Krebs, luego viene una lanzadera, complejos enzimáticos, y al final tienes 3 productos. ¿Quiénes son? ATP, agua y CO2. ATP es energía, agua y CO2 tienen oxígeno de por medio. Entonces quiere decir que producto de lo que consumimos, según la ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Desde que tú tienes un pan, eso va a ser transformado en calor. La energía contenida en un pan luego va a verse reflejado en el calor corporal que tú vas a tener. Y por eso estás vivo. Y por eso tienes tus 36 grados de temperatura. ¿Cierto? Entonces, quiere decir que si ahí dentro de ese pan había carbohidratos, una generación grande, todo almidón, donde hay oxígeno, vas a formar al final del complejo 5, vas a formar calor, vas a formar agua, vas a formar CO2. O sea, ahí hay oxígeno otra vez. Ese oxígeno se le llama oxígeno fisiológico. O sea, tienes un 100% de oxígeno. ¿Pero vas a poder ver? Allá. Allá, ok. Gracias. De ese 100% de ese oxígeno que tú vas a generar, la mayor parte, o sea, entre un 95 y un 98% es fisiológico, o sea, está inmersa en esa generación de agua, está inmerso en esa generación de CO2 que vas a exhalar o que vas a reciclar para luego formar bicarbonato en un páncreas, qué sé yo. Pero lo cierto es que hay un oxígeno fisiológico y una pequeña parte, que es un porcentaje mínimo, va a ser libre. Entonces, hazte la idea de que así comas bien y vivas bien, de todas maneras formas radicales libres. Esa es una realidad. No somos perfectos. Ahí está la imperfección. Ahí está la imperfección. Pero como Dios no te deja solo, frente a esa imperfección, también hay un arreglo. Entonces nosotros mismos tenemos la capacidad de generar un sistema enzimático antioxidante. O sea, para que se logre el equilibrio, tenemos esa capacidad antioxidante que va a lidiar con ese 2 a 5% de oxígeno libre, que es el que va a ser el capaz de oxidar átomos. Y así se logra el equilibrio. Pero todo eso ocurre siempre y cuando la cantidad, sobre todo de carbohidratos que tú comas, sea la adecuada a tus necesidades y sean combustionados también en actividad física. Si no lo haces, entonces eso va a variar. Tus radicales y la generación de tus radicales libres ahora va a aumentar. Pero como Dios sigue siendo bueno contigo, entonces te dice, mira, ya no tienes en tu forma endógena la capacidad de seguir generando un sistema antioxidante, sino que ahora también tienes la probabilidad de que en los alimentos encuentres antioxidantes.
entonces tendrías que comer bien para tomar de un lado y de otro lado y poder lograr el equilibrio que todos queremos. La pregunta es, ¿comes bien? La pregunta es, ¿utilizas sabiamente las herramientas que tienes? ¿Tus pacientes lo hacen? Me incluyo, ¿lo hacemos bien? Es probable que no. Es probable que no. Entonces, ahí vemos el origen de estas enfermedades. Pásate a la otra, por favor. Ya. Todo esto va a ocurrir, esa generación, esa forma de lidiar, va a ocurrir en esta etapa del metabolismo energético. O sea, no en medio de la glucólisis, no en medio de Krebs, no. Acá, en la última parte del metabolismo energético, porque esta gráfica ya es bien familiar para ti, ¿cierto? No la voy a desarrollar, y eso ya tú lo sabes, ya lo conoces, ya tienes las previas. Lo único que hago es mostrarte en dónde es que se va a empezar la generación de estos radicales libres, sobre todo de oxígeno, porque en eso nos vamos a centrar ahora, en oxígeno. Ese anión superóxido, que es el del lado oscuro, ¿no? Es el Darth Vader. Okay. Aquí es donde se va a formar esta capacidad. Y todo esto tiene acción ¿en dónde? En una mitocondria. Y nuestra mitocondria es ese motor que nosotros tenemos para poder generar esa energía que necesitamos. Si esto ocurre, va a empezar, y si es mayor y no le ponemos atención, eso va a empezar a dañar esa membrana celular lisa y la rugosa que tiene esta mitocondria. ¿Cuántas mitocondrias hay en una sola célula? ¿Sabemos? Hay muchas. En los deportistas se dice que hay muchas más, porque hay la necesidad de mayor combustible y por lo tanto hay la necesidad de mayor energía en los deportistas. Pero aún así el deportista también sintetiza o tiene la capacidad de generar mayor cantidad de radicales libres. ¿Eso quiere decir que el ejercicio es malo? No, sino que a mayor ejercicio también mayor cuidado antioxidante debes tener, porque justamente vas a generar más radicales libres por la cantidad de mitocondrias que tienes. Por eso es que todos los deportistas, sobre todo el deportista de élite, es el que tiene que estar suplementándose con antioxidantes, porque si no, no lo logra. Y tú sabes que en nutrición deportiva, o sea, si no lo sabías te informo, en nutrición deportiva el objetivo principal de mantener sano a un deportista o de mantener bien a un deportista comiendo bien no es generar una buena salud, no. El objetivo de la nutrición deportiva es que el deportista gane, que gane, nada más, porque es de élite, o sea, es competencia y su objetivo es que gane. Por eso es que en medio de todo eso hay lesiones. Y esas lesiones en un mundo no deportivo tienen formas de solución que en el mundo deportivo implicaría echarle más ojos. Pero esa es otra historia. Nos centramos ahora en lo que es estrés oxidativo. Pásate a la siguiente foto. Esa es una mitocondria. Si hemos estado hablando de que esa membrana va a ser dañada, así como empezamos al inicio, por un radical libre, va a secuestrar el electrón, va a crear el efecto dominó en toda la mitocondria, esa lesión oxidativa que va a tener la mitocondria va a hacer que poco a poco esa mitocondria se destruya. Pero tenemos varias. Que se destruya una no ninguna. Pero la pregunta es, ¿se van destruyendo en orden o la destrucción es simultánea? Es simultánea, pero es lenta, es bien lenta. ¿Esta destrucción provoca signos y síntomas en la persona? No, no hay. Y cuando esto ocurre, trae como resultado la generación de elementos proinflamatorios.
Ejemplos de elementos proinflamatorios. ¿Cómo? Histamina es un elemento proinflamatorio. ¿Otro? ¿Cómo? Claro, se van a activar prostaglandinas, pero el primer disparador siempre van a ser citoquinas, interleuquinas, todos esos elementos. Pero ahora, todos esos elementos van a salir de la célula. Cuando estamos en esta etapa de lesión oxidativa mitocondrial, ¿van a salir de la célula estos elementos inflamatorios? Todavía no, están atrapados, pero existen. Y ahora hacemos un recordaris de lo que hablábamos en ayuno. ¿Te acuerdas cómo funcionaba un receptor de insulina? ¿Cómo se activaba un receptor de insulina? Así en simple, ¿cómo se logra que ese receptor de insulina se active y por lo tanto acepte a la insulina? Claro, pero ese receptor de insulina tiene que activarse. La glucosa lo que va a hacer es incentivar la liberación de insulina del hepático. Pero una vez que ya esa insulina está liberada, en el vascular, el receptor celular la tiene que captar y para eso se tiene que activar. ¿Cómo se activa? ¿Cómo? Claro, se tiene que fosforar. ¿Quién se tiene que fosforar? Había un aminoácido ahí. ¿Quién era ese aminoácido que se tiene que fosforar? Les doy en el examen, ¿eh? Era la tirosina. La tirosina que está en la parte beta se tiene que fosforar, inmediatamente se activa el receptor de insulina. Pero cuando hay inflamación, ¿se puede fosforar esa tirosina? No se puede fosforar. ¿Por qué? Porque ahí ese fósforo va a ser desplazado por un elemento inflamatorio. Entonces, ¿se acuerdan que en la gráfica yo les puse un TNF-alfa, por ejemplo? Se posicionó ahí y ya el fósforo no se pudo colocar. Resultado, ¿se va a activar ese receptor? Si no se fosfora y está ahí un elemento inflamatorio, ¿se va a activar? No. Y si no se activa, ¿esa glucosa va a poder ingresar a la célula? No. Entonces tienes una hiperglicemia temporal en el proceso inflamatorio. Entonces diríamos que hay una resistencia a la insulina temporal. ¿Por qué? Porque existían elementos inflamatorios ahí. Cualquiera. Entonces, si nosotros ahorita estamos yendo más allá de cómo así salió ese elemento inflamatorio, esto es, hubo un estrés oxidativo mitocondrial que hizo que se libere no solo radicales libres, sino ahora ese radical libre que ha secuestrado electrones empieza a destruir membranas de la mitocondria. Se libera el elemento inflamatorio y ese elemento inflamatorio ahora va a atacar al receptor de insulina. Y por eso tienes al paciente en una sala de emergencia que fue baleado y su glicemia va a estar bien elevada. No, el señor es diabético. No tiene nada que ver con eso. Es una resistencia a la insulina temporal, que con acciones tuyas, eso va a lograr un equilibrio otra vez. Pregunto, obesidad, ¿es una enfermedad inflamatoria? Sí, leve pero inflamatoria al fin. Y cuando hay obesidad, viste que no era tan probable que sea el elemento inflamatorio que desplace al fósforo, sino también la cantidad de grasa que puede rodear a ese receptor de insulina. Y se va a dar el mismo cuadro, resistencia a la insulina. ¿Cierto? Entonces, mientras eso pase, ya tienes elementos inflamatorios ahí que causan pequeños o grandes estragos en un receptor de insulina, y ese es un ejemplo de lo que te estoy dando. Hay más situaciones.
Si se van destruyendo todas las mitocondrias y originan estas situaciones que no generan síntomas, luego, ¿qué podemos esperar a la parte más externa, que es la membrana celular? ¿Le va a pasar lo mismo? Sí, entonces empezamos de chiquito a más. A la membrana celular le va a pasar lo mismo. Va a haber secuestro de electrones para lograr equilibrio. Efecto dominó. Se destruye la membrana celular y el elemento proinflamatorio que estaba dentro ahora, exacto. ¿Y a dónde va? Al vascular, dirigiéndose a todos lados. A todos lados. Y eso es lo que podría generar ahora una inflamación sistémica. Y eso es lo que le llamamos ahora, si ya no es estrés oxidativo celular, ahora es una oxidación sistémica. Porque tenemos a todos los proinflamatorios, citoquinas, interleuquinas, TNF-alfa, están por todos lados. Entonces ahora, como está por todos lados, no nos garantiza de que estemos bien. Ahora te va a fallar otro elemento más. Por eso la obesidad es considerada una enfermedad inflamatoria leve, pero el punto de partida para otras patologías, porque ya hizo que se liberen estos elementos inflamatorios que oxidaron en una primera instancia una mitocondria, luego oxidaron a toda la célula programa su muerte sin testamento alguno y se fue. ¿Y cuál fue la herencia que dejó? Elementos proinflamatorios circulando por todos lados, ahora afectando a otros órganos. Y esos otros órganos van a pasar por la misma historia. Entonces, ¿cuál es la solución? Comer bien, ok, pero eso es preventivo. Ya estamos con el problema. ¿Cuál es la solución? ¿Te acuerdas que te mencioné que tu cuerpo, nuestro cuerpo, tiene esos elementos de defensa propios? A ver, pásate a la siguiente, creo que ahí se menciona. Ahí está. Tenemos en nuestro cuerpo sistemas enzimáticos antioxidantes, algunos antioxidantes que no son enzimáticos, y luego vienen los de la dieta. Pero todos estos elementos que están mencionados acá, ¿qué son? ¿Están hechos de qué? Una peroxidasa, ¿de qué está hecha? Un superóxido dismutasa, proteínas. Entonces, ¿cómo está el consumo de proteínas de los pacientes? O sea, tú tienes la capacidad de generar esto por ti mismo, pero si no tienes tampoco el sustrato, el elemento para formar tu propio sistema de defensa, que son los sistemas enzimáticos antioxidantes, no tienes nada. Acuérdate que el cuerpo prioriza, y frente a un estado inflamatorio, entonces tendríamos que consumir más proteínas. Ustedes ya han hecho su práctica de cuánto proteínas se genera y cálculos nutricionales de este tipo, ya han hecho, ¿cierto? Sí. ¿Tú sabes cuántos gramos de proteína necesitas? ¿Tendríamos que? ¿Tú sabes cuántos gramos de proteína necesitas? Trabajan con un paciente. ¿Y no te nació la curiosidad, a ver, yo cuánto necesito? Sí, para saber, y ahora yo, lo que como de verdad cubre? ¿En qué hicieron? ¿En embarazadas? Sí, por eso no lo puedo. Ya, pero en líneas generales, ¿cuántos gramos de proteína necesita una persona X, adulta, en condiciones normales? Por kilo de peso, ¿cuántos gramos necesita? 1 gramo. 1 gramo. Si tienes un paciente que es un gran quemado, ¿necesita más o menos? Más. ¿Hasta cuánto más? Puede llegar a necesitar hasta 2 gramos.
Entonces, basados en 1 gramo de proteína por kilo de peso, cada uno ya sabe cuánto pesa. ¿Sabes cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Ah, 76. Entonces, esa es la cantidad de proteínas que necesitas. ¿Las comes? No, pero no. La residencia no da proteína. Y ahí está el problema. Sí, yo le dije al nutricionista y me dijo, no, cada uno su huevo. Ya, entonces, bastante bueno. ¿Un huevo cuántos gramos de proteínas te aporta? 6 a 7. Igual que una taza de leche. Igual que una tajada de queso. Pero una tajada de queso que pese 50 gramos. No una lámina de ébano. No, esto es más grasa que proteína. Entonces sería 10 huevos. ¿Cómo? Sería 10 huevos. Exacto. Entonces, si vamos con un aprox de 70 gramos de proteína que necesitas, tendrías que consumir 10 huevos al día. O 7 vasos de leche. Entonces, claro. Entonces, la próxima vez que hables con la Nutri, dile, pero yo necesito 70 gramos de proteína. Si aquí solo hay huevo, necesito 10 huevos. Sí, lo mismo. Urgente. Por eso estamos mal. Los suplementos están bien si y solo si cubren, ves de dónde lo sacaron y qué actividad haces. Pero no sería recibir El registro dietético. Ahora, ¿cuántos de ustedes viven en el internado, en la residencia? ¿Cuántos? Ustedes dos. Ya. Ustedes dos. ¿Y ustedes les han preguntado, le han hecho un estudio dietético? ¿A qué se come lo que no, simplemente nos sirve. Buenos días, buenos días. Háganos preguntas. ¿Saben qué? Sería interesante hacer una observación ahí. Observar no para criticar, sino observar, mirar, ¿no? ¿Saben qué podríamos hacer con quienes viven ahí? De repente sí, sería un estudio bien bonito. Sería un estudio bien bonito de cómo, qué tanto aportan las cantidades de proteínas ¿No les vamos a permitir? ¿Qué? Podría ser. Pero si gustan, podríamos hacer un análisis, quienes viven ahí, de repente vas con tu celu y le tomas una foto a tu bandeja de tu desayuno, a tu bandeja de tu almuerzo y a tu bandeja de tu cena. Ves por lo menos, de qué tamaño son las tazas o los platos. En mi época todo era de melamine, tanto plástico. Vivía ahí. Pues todo era melamine de color celeste. Sí, era una bandeja de... A propósito, ¿ustedes saben cómo comía? Yo la vez pasada que me invitaron a almorzar ahí, yo vi libertad total. Sí, que en mi época no había. Para empezar, el comedor no existía. Y el comedor antiguo que está arriba de lo que es nutrición tenía 2 entradas. La que da al lugar de varones, por ahí entraban los varones. La que da a la lavandería, por ahí entraban las chicas. Digo como era mierda. Entonces había 2 colas. Una cola acá, otra cola acá, porque había 2 como especie de mostradores. Donde te daban lo que tenías que comer. No tenías opción de elegir. Era un desayuno, un almuerzo, una cena, qué sé yo. Lo único que podías llevarte si querías más era pan integral. No podías repetir más. Y tazas de leche que te las ganabas. Porque como existía la lechería acá antes, detrás del colegio Unión, estaban las vacas. Había un establo. Había leche fresca diaria. Para el desayuno para el desayuno y para la cena. Yo detesto la leche. A mí me obligaban a tomar. Pero yo no sé, para mí eso era un vomitivo. Entonces, ¿qué
bandeja vacía por todas las mesas de los que no querían leche, y luego él se iba a su mesa solito, con todas las tazas de leche que había recolectado, de quienes no queríamos leche, y todos los panes integrales, con mantequilla de maní. Y eso era adicional a lo que normalmente te daban en una túnica. Y una vez que tú recogías tu bandeja, que era tu ración, las mesas, que eran de 6 y eran de maderita, estaban distribuidas de tal manera que entrabas al final si llegabas primero. No podías escoger tu mesa, no podías escoger con quién querías comer. Tú tenías que llegar a llenar la mesa. Cuando esa mesa se llenaba con 6 personas paradas y las bandejas en la mesita, recién uno de ellos, que era el más caballero, juntaba las bandejas ahora de todos y las llevaba. Seguían parados. Y recién cuando venía el caballero, todos nos sentábamos. Esto es protocolar era ya. Recién nos sentábamos. Elegían al más monje para que ore, que generalmente era un teólogo que voluntariamente decía, hagamos la oración. Y a veces no queríamos que quien ore sea el teólogo. ¿Sabes por qué? Demasiado. La gente andaba con hambre y no solamente pedía por los alimentos, una bendición por los alimentos, que es lo que debemos hacer, sino que pedía que hasta por su quinta generación. Y la gente estaba apurada porque tenía que irse a clases. Pero aún así había que esperar. Y luego el que iba terminando de comer iba llevándose sus cosas. Traía una bandeja y se llevaba sus cosas, colocarlas en los depósitos de los que pone la mesa. El último era el que terminaba y cargaba con todo lo que quedaba. Y como nadie quería ser el último, pues todos comían rápido y otra vez el más monje se quedaba para llevarse todo lo que había salido. Así comíamos antes. Y cuando había chicos que querían sentarse con una chica en particular, entonces existía lo que era le llamábamos en esta época las matemáticas. ¿Quién iba llegando ya en la cola rápido a traer su bandeja para que el otro, no, es que todavía no llega, dejaba pasar gente en la cola para quedarse atrás y coincidir en la misma mesa con la chica o el chico que le gustaba? Entonces ya por lo menos tenía la ilusión de poder sentarse a la mesa y comer con esa persona. También servía en sentido contrario, ¿no? A quien detestabas no querías comer con esa persona. Entonces también hacía una temática y dejaba gente pasar para que se siente con alguien más y contigo. Así era nuestra vida ahí. Así vivíamos ahí. Tu papá se debe acordar del interno. Entonces, cuando pasaban esas cosas, también analizábamos el tema nutricional. Y sí es cierto, no había proteínas. Había demasiado carbohidrato. Yo no sé cómo es. Pero proteínas animales, veíamos huevo y por lo menos yo esperaba que me toque un huevo entero. Jamás. Era una rodaja de huevo. Y creían que el gluten podría suplir a las proteínas. Pero no es así. No es así. El gluten no es comparable. Ni siquiera una taza de leche. No lo es. Pero bueno, cierro paréntesis, ya hice catarsis, ya. Entonces eso sería interesante de que de repente ustedes le tomen una foto a su bandejita y poder hacer el cálculo. ¿Cuántos gramos de proteínas has consumido a lo largo del día? Y además de eso, ver que de repente las salidas que has tenido, ¿qué más has comprado? ¿Qué más has comido? Porque si tú aseguras una cantidad de proteínas que es la que necesitas, entonces aseguramos esto. Aseguramos esto y además lo complementamos con esto. Porque tu sistema enzimático sí va a tener cómo lidiar con los radicales libres, pero además los antioxidantes que se encuentran en los alimentos te van a ayudar un poco más.
Por ejemplo, cuando vimos vitamina E y vitamina C, ¿cómo actúa ese sistema antioxidante para proteger una membrana celular? Pero si aún con eso proteges una mitocondria con un sistema enzimático, ahí la hiciste. Vamos a ver al siguiente, donde vamos a tomar un ejemplo. Uno de esos ejemplos es la superóxido dismutasa. Si tú tienes un radical libre, que es el anión superóxido, gracias a esta superóxido dismutasa, ¿cuál es el objetivo con este anión superóxido? Que entre algo así como la correccional. Ya, lo vamos a corregir. Que de ser radical libre, ahora sea fisiológico. Y para eso va a pasar por dos pasos. El primer paso es con la acción de la superóxido dismutasa. Así sencillo. Este anión superóxido, como ayuda de un oxígeno, vas a tener ahora dos moléculas de peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno sigue siendo fatal, pero ya está en proceso de regeneración. Este de acá, tú tendrías que separarlo y tener oxígeno y agua. Entonces, ¿quién se va a encargar de eso? La catalasa. La catalasa toma el peróxido de hidrógeno y lo va a separar en agua y ahora en oxígeno. ¿Cuál es la diferencia de este oxígeno con este oxígeno de acá? Exacto. ¿Y el de acá? Está estable. Entonces, la correccional sirvió. Ya lo corregiste. Eso es lo que hace diario todo nuestro sistema enzimático antioxidante. Eso es lo que hace. Pero nuevamente, si tú no has comido la proteína suficiente, ¿vas a poder hacer esto? No. Ahora damos una mirada a la población. ¿Cómo es nuestra dieta habitual? ¿Qué es lo que ves tú en las salas de hospital? A tus pacientes hospitalizados. ¿Cómo es el consumo proteico de los pacientes hospitalizados? Ahí es donde tú debes tomar acción. Tú dirás, pero profesora, yo voy a estar calculando, eso no es mi función, yo soy el médico, eso le corresponde a quién. Me corresponde a mí. Pero nuevamente, ¿quién va a firmar la historia? ¿Quién va a firmar esa historia clínica? Entonces, por más que no sea tu chamba, va a ser mía, tú tienes que asegurarte que yo lo haga bien. Y para eso debes tener el conocimiento. Para eso es que te enseñaron ahora a calcular los aportes proteicos. Así, de manera general. Porque si los aprendes como lo hacemos nosotros, mejor pasas de nutrición. Pero tú vas a ser médico y el médico debe tener, así como tienes el mínimo conocimiento de aplicar un endovenoso y colocar una venocrisis, también debes saber cómo calcular las proteínas a tu paciente. Y debes saber estas cantidades. 1 gramo. ¿Cuándo mi paciente necesita gramo y medio? ¿Cuándo va a necesitar 2 gramos? Y cuando lleves clínica, ahí te vas a dar cuenta que el soporte se maneja de otra forma. Vamos de menos a más. Vamos viendo cómo está la cantidad de creatinina. Vamos viendo cómo están esos gases arteriales. Vamos viendo y vamos viendo. Porque sí es cierto que el paciente necesita mucha energía, pero en las fases de la inflamación, que es una fase E, donde hay un bajón de todo, no vas a someter al cuerpo a que metabolice grandes cantidades solamente porque hay necesidad. No lo vas a poder hacer, lo vas a matar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir de menos a más. Ya de esa charla me encargo yo, pero ¿qué es lo que tú debes saber para que puedas firmar una historia clínica? De que el paciente esté recibiendo lo que dice que está recibiendo. Tú no vas a estar a la hora que el paciente come, porque tú hiciste tu visita a las 8 o 9 de la mañana y luego te fuiste. Ya no vas a aparecer en esa sala de hospital hasta el otro día. La que saque algo sé yo. Porque yo tengo que sacar un desayuno, un almuerzo y una cena. Mínimo. Y si el paciente necesita una colación, yo tengo que preparar la fórmula y se la tengo que dar. Y tengo que calcular cuántos gramos de proteínas más va a ir en esa fórmula integral, que va a ser su suplemento. Entonces, ¿qué es lo que sí debes asegurarte tú? Preguntar si de verdad el paciente está recibiendo y que no se deteriore más.
Por eso creo que el día de ayer has medido perímetro del brazo, has aplicado tu fórmula para saber cómo está la reserva muscular del paciente, porque eso le puedes preguntar tú al nutricionista, porque ya sabes qué cosa es una reserva muscular. Ya sabes en qué porcentaje aseguraríamos de que el paciente está utilizando sus proteínas realmente para lidiar con temas inflamatorios y así no se baje de peso. Eso lo haces evidente preguntando, ¿cómo está la masa muscular del paciente? Pero tú no lo vas a medir, pero ya pasaste por esa experiencia de que sabes cómo así uno puede calcular la reserva muscular del paciente. ¿Cómo así ves las reservas energéticas? Y ahí ya dices, pero este paciente necesita más proteína. Sí, doctor, pero la creatinina está alta. Entonces tú das una mirada y dices, ¿será problema renal? ¿Será que es porque el paciente se está bajando de peso y le escapa proteína y por eso los desechos metabólicos aumentan en sangre? Entonces, esas cositas hay que tomarlas en cuenta. ¿De dónde salió todo eso? ¿Dónde se originó? En un estrés oxidativo celular. Se destruyó la membrana celular. Ahora todo eso, esos elementos inflamatorios se van a diseminar, ¿cierto? Y eso va a hacer que haya una patología tras otra, o lo que se llama enfermedad del fondo con elementos concomitantes. O sea, patologías que están asociadas a un problema del fondo. Tienes un paciente con hipertensión arterial. La única solución es quitarle sodio y se acabó. ¿Darle inhibidores de la YECA y nada más? No. Habría que hacer otro estudio más. Y metabólicamente saber cómo está en ese paciente hipertenso, cómo se está llevando a cabo esto. Ahora, si tú tienes todo genial y logras esto, y aún más indicas vitaminas antioxidantes, o crees importante que el paciente requiera de esas vitaminas antioxidantes, entonces ya lo hiciste. Te pregunto, vamos a poner un caso hipotético. Todavía no sabes, pero utilicemos una razón incipiente. Tienes un paciente con cáncer. Esto está fatal en un paciente con cáncer. O sea, esto de aquí vuela. ¿Ya? Y está recibiendo quimio. La quimio, ¿qué es lo que hace esos fármacos de la quimio? Tratar de destruir, o sea, ser un tema oxidante para una membrana celular de un tumor. Entonces el objetivo es destruirlo, de hacer un agente oxidante más bien en una membrana celular de esta célula tumoral. Como producto de la acción de esa destrucción de membranas celulares en el tumor, se va a generar cualquier cantidad de radicales libres. Un montón. O sea, ese paciente va a estar inmunodeprimido. El protocolo indica que en algunos casos, como médico, tú indiques también inmunosupresores. El paciente ya está inmunodeprimido de todas maneras. Mi pregunta es, ¿indicarías un suplemento de vitamina antioxidante para ese paciente? Que está recibiendo quimioterapia y le han indicado, vamos, 15 sesiones de quimioterapia, 2 veces a la semana. En medio de ese tratamiento, ¿indicarías tú un suplemento de vitamina antioxidante? ¿Qué crees? Para que se estabilice.
Ya, bajo esa premisa se han hecho estudios específicamente con vitamina C endovenosa, que eso lo manejan ustedes, nosotros no. Y se ha visto en algunos pacientes que pueden soportar mejor las quimioterapias. O sea, no hay mucha náusea, ya no, o sea, están como que protegidos. Pero el tema de fondo a solucionar, que era la erradicación del tumor, se logró. ¿Por qué? Porque el tratamiento lo que hace es generar radicales libres para destruir esas células tumorales. Va a destruir las que están a su costado también, lamentablemente, pues la carne viene con hueso y así es. Pero si tú ahí haces algo, un efecto contrario, dando una vitamina antioxidante, entonces el paciente por la cura está sin sentido. Entonces, ¿cuándo es el momento perfecto de sí, ahora sí vamos a darle los antioxidantes? ¿Cómo? Cuando se acabaron las sesiones de quimioterapia. Cuando el oncólogo indica esto ya tiene un espacio de tiempo en el que está actuando, entonces ahí ya cabe en lo posible dar una suplementación de necesidad. Por eso es como el compañero indica, vemos, ya se hizo las pruebas otra vez, los marcadores tumorales están reaccionando, entonces ahora sí el paciente tiene que levantarse. ¿Por qué te menciono esto? Porque hay errores y a veces se culpa al tratamiento quimioterápico como el que no resultó, cuando en realidad fue el efecto contrario que se originó con una antioxidante. Entonces no es que la quimio no funcione, la quimio funciona, tengan temas de médicos. La quimio funciona, los rayos funcionan, pero ahí ahora hay que empalmarlo en qué y cómo va a recibir los nutrientes el paciente. Por eso es que ya existe la subespecialidad en nutrición clínica de oncología. Y felizmente sí tenemos muy buenos profesionales, por lo menos en la capital, una clínica de nutricionistas especialistas en oncología. Ya hay. Entonces, ¿qué queremos? Que los pacientes cada vez tengan mejores alternativas de poder recuperar su salud. Todo está en el manejo. Y para que tú tengas un buen manejo, no es solamente una aplicación de algoritmos. ¿Qué dice este algoritmo? ¿Qué voy a hacer? Si pasa esto y si no pasa eso, ¿qué voy? ¿A dónde voy? Es bueno para ti, porque es una manera fácil de poder llenar tu cerebro de tanto conocimiento y poder tomar decisiones. Pero a eso acompáñalo con criterios, con más información, con razonamiento, para que tu criterio sea bien aplicado y por lo tanto tus decisiones sean las mejores con respecto al tratamiento de los pacientes. ¿Se entendió? Ya, vamos a ir con la otra. Todo este escenario que te he mencionado ocurre nuevamente aquí, porque si aquí es donde se genera la mayor cantidad de radicales libres, aquí es donde hay que también poder tener la alternativa de solución. No te lo vas a aprender. Yo solo te muestro la imagen para que tú te orientes en el espacio nada más. Para que digas, ahí va a ser. Ya yo conozco dónde se realizan todos estos procesos, bajo un esquema simple. Vamos a la siguiente cosa. Entonces, cuando uno envejece, ¿cuándo empiezas a envejecer? Desde que naces, y hay incluso bibliografía que te dice desde el momento que has concebido. O sea, desde que es un cigoto. Y es que eso es ¿por qué? Porque ya no somos perfectos. Ya
es la probabilidad de tú generar cambios a tu genética. Que eso viene en positivo y también se va en negativo. Porque si tú vienes de familia, ¿no? Tienes antecedentes familiares negativos, con un estilo de vida sano, bueno, puedes cambiar para tus futuras generaciones eso dañado que trajiste. Pero también puede ser al contrario. Si tú vienes de familia, o sea, tus antecedentes familiares son nulos en cuanto a patología, pero decidiste vivir la vida loca, para tus futuras generaciones las estás condenando también. ¿Por qué? Porque hay expresiones genéticas, expresiones de genes que se van a dar de acuerdo a los elementos y a los sustratos que tú estés proporcionando. Eso es epigénico. Así de simple. Entonces, si nosotros hacemos estos cambios para bien, entonces aseguramos una mejor salud en las futuras generaciones. Pero y si no, va a ocurrir lo contrario. Listo. Esto, que no te llame la atención, pero estos conceptos de epigenética que se está manejando más en la actualidad, que no te llame la atención que algunos de tus colegas adopten estos conceptos nuevos para fortalecer teorías evolucionistas. Porque, a ver, ponte a pensar, se tomaría así, ¿cierto? Alguien por ahí decía, de aquí a unas generaciones de millones de años después, las personas como los primates ya no van a tener el pulgar de este tamaño, sino que va a ser más largo. Porque como estamos con el celular, permíteme tu celular, como todos dependemos de un aparato y hacemos esto, y no alcanza, entonces puede haber expresiones genéticas que hagan que con el tiempo tu dedo pulgar se alargue. Porque vas a depender siempre de este aparato. O sea, ideas también jalada de los pelos como esa que no te llamen la atención, que se asocie a conceptos de epigenética. ¿Por qué? Porque como tienes la posibilidad de hacer cambios en tus genes, gracias al estilo de vida que llevas, entonces hay gente que se agarra de esos profesionales, tus colegas, que refuerzan las teorías evolucionistas. Con quien te va a tocar, debatir. Pero nuevamente, tú vas a investigar, tú te vas a dedicar a tu paciente, tú tienes otro objetivo. Y tus principios no deben ser vulnerados por nadie, porque es tu esencia. Que cuestiones todo no quiere decir que salgas de tu esencia, porque no está mal cuestionar, al contrario, tienes que cuestionar todo lo que veas, todo lo que lees, todo lo que escuchas. Pero eso ligado a lo que tú eres. Porque si no, serías muy fácilmente influenciable y ahí sí estamos en problemas. Ahí sí estamos en problemas. Entonces, te alerto, ¿por qué? Porque vas a ver bibliografía que asocia mucho la epigenética con teorías evolucionistas. Entonces, cuando tú leas por ahí algo, la profe me dijo, pero ya, no va a ser eso. Porque esto muy bien tendría otra explicación. Que ahorita no existe, pero la va a ver. Entonces, ¿cómo? ¿No es cierto? Listo. Vamos a la otra, allá, la dieta del hambre. Esto quería mencionarles. En Japón se hicieron estudios hace varios años atrás, ya muchos años, donde se sometía a las personas a comer una cantidad de carbohidratos muy bajita, menos del 10%. Lo que ahora está muy de moda con las dietas ketos, de que casi nada de carbohidratos y pura proteínas grasas, nada más. ¿Para qué? Para evitar la formación de esos radicales libres del ciclo. Porque te acuerdas que empezamos diciendo, si tú aumentas tu consumo de carbohidratos, no haces actividad física, ya lo que vas a lograr es un desbalance entre el oxígeno fisiológico y el oxígeno libre. Entonces, ¿qué hace esta teoría? Con la dieta del hambre
se bajaba la cantidad de calorías, pero específicamente en carbohidratos, y se veía que la gente vivía más. Pero ¿por qué allá en Japón y por qué acá no? ¿Por qué allá sí les funcionaba y acá no? Por el ambiente, la genética. Ya. ¿Por qué más? ¿Qué más? Su genética, sus hábitos. Sus hábitos. El asiático, primero que el asiático come abundante pescado. A pesar de que están cargadísimos en mercurio. ¿Sí? Y podrían morir. Pero también hay el consumo de elementos fermentables. La soya, que no es transgénica ya, la consumen en 50.000 formas y más en fermentos. ¿Ustedes han probado el tauxin? Ese condimento chino que es como unos frijolitos amargos, eso es soya fermentada. ¿Ya? Y otros condimentos que están a base de asiáticos, que están en base de soya fermentada, hace que esa microbiota esté más activa. Entonces el asiático tiene algo que tú no tienes. Una microbiota más estable. Otro, que como ocupa los fermentos, también eso lo acompaña con vegetales. ¿Sí? Y eso no es comer maquis, por si acaso. Y ahí es puro arroz. Pero los arrozales allá incluso están mejores tratados que acá. Y allá sí comen integral. Allá el arroz no es tan pulido. Allá comen el grano entero, lo aplastan, está el grano. Entonces la forma de comer de ellos es mejor que la de acá, más fibra. Por eso allá sí funcionó el bajar toda la cantidad de carbohidratos y poder aumentar la cantidad de fibra, la cantidad de proteínas, la cantidad de grasas. Acá, estas dietas keto funcionarían si están bien asesoradas y de verdad el paciente se somete a comer lo que realmente le implica. En mi experiencia, y visto la experiencia de varios colegas, las personas que se someten a ciertos regímenes alimentarios dicen ya, chévere, de lunes a viernes. Sábado y domingo ya no. Y se dan su gusto, se come pastel, o sea, todo lo que hicieron en la semana se perdió porque el cuerpo reacciona. Tu cuerpo va a reaccionar a todos los cambios, a todos, sean positivos o negativos, va a reaccionar. Si no reaccionaría, no tuviéramos tampoco enfermedades autoinmunes. Donde ahí yo pienso, es mi idea, ¿no? Para poder entenderlo yo decía, pues mi vuelo se vuelve esquizofrénico y escucha voces donde no hay, porque detecta cosas que no son patógenas como patógenas y por eso empieza a resultar, por eso el tema de las alergias, más cantidad de histamina y se defiende, ¿Por qué? Porque está acá donde no hay. Así de simple. Entonces, estas dietas del hambre, que le llaman, lo que ustedes habían hecho, era más para allá. Ciertas realidades que acá en Occidente no funcionan bien. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente. Con eso vamos terminando. ¿Cuál es el resultado final? Que todos estos elementos que son estresantes van a causar daños moleculares y el efecto puede ser incluso hasta las mutaciones y por eso tenemos cáncer. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Come bien. Ahora, hay algo que es bien importante. El ejercicio, y eso lo vas a buscar, el ejercicio intenso causa radicales libres. O sea, si de por sí ya tú estás generando radicales libres, cuando haces ejercicio intenso, eso se intensifica más. Por eso es que hay personas que ven que el ejercicio intenso no debería ser. Pero cuando tú tienes un deportista, y el deportista pues entrena más de la cuenta, varias horas al día, ¿cierto? Porque tiene que ganar.
Entonces, ¿qué hace el deportista? Debería seguir la alimentación que es de acuerdo a su deporte más antioxidantes. Ahí sí. Más cantidad de antioxidantes. ¿Para qué? Para que viva más. ¿Por qué ves deportistas que siendo ya adultos mayores, algunos de ellos migran a la categoría senior, mientras que otros ya están mal? Exacto. Porque estuvieron unos manejados muy bien nutricionalmente con todos sus antioxidantes y por eso vemos viejitos de 70 años corriendo maratón. A mí me llamó mucho la atención un señor de esta categoría senior que iba a participar en Ironman con 75 años de edad. Yo, ¿qué? O sea, ¿sabes qué es Ironman? Sí. Nada, corres, bicicletas, mínimo 3 por varios kilómetros, así uno seguido del otro. Eso es una preparación muy complicada. Pero para que puedan llegar a una edad de adulto mayor a hacer eso, mientras que tenemos personas de 40 años que sufren para levantarse de la silla, sí, entonces, sí, pues la actividad física es muy buena, pero tienes que comer bien. Porque si no, vas a ser un generador de radicales libres nada más. Igualito te vas a enfermar, igualito te vas a lesionar, igualito no vas a terminar, vas a durar más en una recuperación. Entonces, vas a ver que hay artículos que te hablan de manera muy positiva con respecto al ejercicio físico y la generación de radicales libres, como vas a ver otros que destruyen al ejercicio con respecto a la formación de radicales libres. Pero nuevamente, tú que estás estudiando, cuando lleves investigación, hay que ver las formas correctas de analizar un artículo científico. Porque publicaciones hay un montón. Papers, hay cualquier cantidad de papers. Pregúntale a la IA sobre un tema y te va a sacar el paper. Pero ahora eso, ¿son fuentes confiables? ¿O solamente de la revista Science? O sea, por ahí tienes que ver pues, quiénes sí, con eso ya te estoy diciendo quiénes sí, quiénes no, dónde encuentras, ¿no? Porque ahora todo el mundo cita pauta. El Sevier, todo salió en el Sevier, ya acá. Sí, pero el Sevier también te dice que esto es más confiable, que esto lo publico no para tu uso, sino para que sepas que así no se debe trabajar. Porque el Sevier hace eso, distingue. ¿Por qué? Porque como profesional de la salud tienes que saber que sí, que no. Ahora, peor si te vas a un blog. Ya eso no, eso es las redes sociales de la ciencia. Entonces, ahí sí, ir buscando con respecto a este tema. Preguntas hasta acá. ¿Cómo? Sobre el ejercicio físico. No si es bueno o es malo, siempre va a ser bueno, pero ¿por qué? ¿Qué diferencias vas a encontrar entre esos artículos que te hablan sobre la regeneración de radicales libres? O sea, la relación que existe entre el ejercicio físico intenso y la regeneración de radicales libres. Esa información vas a encontrar en positivo, vas a encontrar en negativo y vas a encontrar otra que te dice no pasa nada. Así que da lo mismo que hagas o no hagas ejercicio. Entonces, analizar eso, no porque eso va a venir en el examen, eso te va a servir a ti. Ya, eso no es la tarea. Ahora, si tú quieres un punto más, te traes la información. Y haces tu análisis, no me cuentes qué pasó en el artículo, sino, profesor, encontré uno que sí, uno que no, y mi análisis es este. Así es simple, y ahí tienes un punto más para tu examen. Y su relación con la generación de radicales libres. Ajá. O sea, ¿qué relación? ¿Existe relación? Por supuesto que vas a encontrar una relación. ¿Qué es lo que te van a decir los artículos sobre eso? Es lo que ya tú vas a encontrar. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes. Entonces, hasta acá. ¿Preguntas? ¿Cuándo es el examen? No tengo muy bien la fecha, pero creo que es 20 algo. En esa semana. 23, ya, 23. Viernes, ¿no? Ya, entonces 23. Va a venir un artículo para el exterior.
yo mandé un enlace donde hay un artículo que habla sobre la generación de apetito y ejercicios médicos, o sea, cómo hacen una vagotomía por la generación de este elemento inhibidor del apetito, o que tiene mucha relación con el apetito en temporada de ayuno, y eso dependía de la microbiota intestinal. Entonces relacionaba el eje intestino-cerebro con respecto al apetito, y que con ese procedimiento médico de vagotomía incluso podías ayudar a las personas, que está en estudio. O sea, eso desde el punto de vista médico. De ahí puede venirte una pregunta nada más. ¿Sí? El artículo es chiquito, con solo leerte el resumen es suficiente. Un link. Sí, es un enlace. ¿Dónde está? No me mandó. Pídame. ¿Sí? Yo le mandé ayer las 2 diapos más el artículo. Ya. Cogotéenla, pero que les mande el artículo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna? Listo, jóvenes. Entonces se acabó. Muchas gracias. Muchas